todo lo que sucede a tu alrededor. Mantente alerta. Historias reales de tu ciudad están aquí. Alerta en la ciudad. Comenzamos con Alejandra Salazar. Decirlo. Y pues bueno, el día de hoy tenemos invitado de honor. Se trata del doctor en Derecho Jesús Muñoz Castellanos. Aquí le damos la bienvenida y pues muchas gracias por venir aquí a Alerta en la ciudad. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, Alejandra, Daniel. Pues muy contento, sobre todo en un día tan especial. Sí. ¿No? En un día tan especial, donde, como bien lo mencionan, pues es peligrosísimo también ya ejercer este noble oficio y profesión, porque también es una profesión, claro, ¿no? En nuestro país. Pero hay muchas personas que hoy día se dedican a esto de la comunicación, pero que también no saben a veces el riesgo que conlleva informar, ¿no? Ser la voz de todas y de todos. Es correcto, y bueno, pues quién mejor para decirlo que alguien que está especializado en el derecho. Seguramente usted tendrá una concepción más, digamos, evidentemente por la parte jurídica de lo que pudiera ser a lo mejor, no sé, amenazas contra periodistas o a lo mejor casos de pues ya plena intimidación de manera ya más elevada. Sí, perdón, antes de iniciar quisiera comentar esta estadística que se me hace muy importante, Daniel. El 98% de los casos de crimen contra periodistas queda impune. Desgraciadamente vivimos en un país en el que pues esto sucede muchísimo. Perdón, adelante Jesús. Adelante. Ese es un muy buen referente. ¿Por qué razón? Porque inclusive en casos como el Estado de Puebla hay una fiscalía especializada para casos de periodistas, ¿no? Donde se les brinda la atención, etcétera, etcétera. Pero la pregunta sería, no es nada más presentar la denuncia, sino cuántas prosperan. Por eso esta cifra tan alarmante, 98% queda impune, ¿no? ¿Por qué? Porque como periodistas se exponen a muchas cosas, ¿no? Como bien lo decía Daniel, amenazas, a intimidación, atentados inclusive contra su vida, ¿no? Y lamentablemente en muchos casos decesos, ¿no? Pero también se enfrentan a la censura, aquello que resulta ser incómodo, pues para algunas personas, algunos actores, políticos, etcétera, esta famosa censura que es lo que vamos a platicar, ¿no? Un poquito de manera breve para que el público sepa en qué consistió esto de famoso de la ley censura, que hace un mes se habló mucho, ahorita ya se apagó un poquito el tema, pero hoy es un muy buen día para retomarlo, ¿no? Sí, claro, por supuesto, porque tuvimos ese trend topic de la ley censura como un mes completo, yo creo, en el que pues obviamente se escuchaba todo lo que pudiera suceder, ¿no? Era de no, ya no te van a dejar criticar a ningún político porque si no, entonces te van a meter 3 años a la cárcel y obviamente también estas cuestiones partidistas aprovecharon muchísimo para espantar, ¿no? Claro. Era como de no, ya ni se te ocurra porque en la cárcel seguro, ¿no? Entonces, obviamente el fundamento, hacer miedo, ¿no? Claro. El provocar este miedo, este terrorismo, ¿no? Claro. En cuestión de periodismo. Esa era la intención, yo creo, ¿no? Correr así como el rumor, mira, si tú dices algo que nos incomoda, entonces te vamos a sancionar. Y la realidad es que, bueno, ya existía una figura legal que sancionaba esto. Ajá, ¿no? Exacto, ¿no? Que era el ciberacoso, ¿no? De hecho, ese lo vamos a encontrar para todo el público en el artículo 278 nonies del Código Penal del Estado de Puebla, ¿no? ¿Por qué razón? Porque hoy día esta cuestión de las redes sociales, el internet, ha permitido que muchas personas se dediquen de manera profesional como ustedes a la información, pero que también muchas personas ajenas, de repente, pues ya todo el mundo quiere informar, ¿no? No, y aparte, o sea, también esto de escudarnos en las redes sociales, ya todo el mundo quiere opinar y de verdad, a veces equivocadamente y a veces agarramos nosotras estas opiniones encontradas que no tienen absolutamente nada que ver. Es que el periodismo profesional se encarga de verificar la información, ¿no? Antes de dar cualquier mensaje, de decir algo. Los que son comunicadores, diría yo, solamente, ¿no? Yo me incluyo como parte del comunicador, es lo que leemos, lo que escuchamos, comentamos. Pero hay muchas cuentas falsas, muchas cuentas anónimas más bien, ¿no? Que ese es el problema. Y que si nos vamos al antecedente, eso fue lo que pasó. Recordemos que por un tuit, ¿no? De una cuenta anónima, se desató todo desbarajuste. Desbarajuste, exactamente. Por no decirle de otra manera. Por no decirlo de otra manera, exactamente, porque nos pueden censurar. Es horario familiar todavía. Es horario familiar. Pero tenemos que ser muy conscientes de esto, ¿no? Y creo que algo que sí es de reconocerse es que se haya establecido el ciberasedio, pero ya como una figura en general, entre particulares.
y dejar excluido al servidor público, ¿no? Finalmente, ¿por qué? Por las manifestaciones de los periodistas, la crítica periodística, constructiva, etcétera, dejarlo fuera de ese escenario. Sin embargo, los periodistas no pueden todavía decir victoria, ¿no? No, Jesús, Porque yo creo que sí falta mucho. Es como el trabajo que hacemos las mujeres cada marzo. Exactamente. Más o menos algo por el estilo. Es que, ¿por qué razón? Porque si alguien, vamos a decir, un actor político quisiera iniciar algún procedimiento en contra de un periodista o de cualquier comunicador por sus manifestaciones, lo puede hacer sin problema, hablando de ciberacoso. Sí. Porque en el delito de ciberacoso no están excluidos los servidores públicos. Ok. Ahí sí está en general. Y nos dice muy claramente, por medio de las nuevas tecnologías de la información y telecomunicaciones, este es el caso, ¿no? Estamos ocupando estas nuevas tecnologías de la información, pero nos dice que causemos un daño en la dignidad personal. Y cuando hablamos de un daño en la dignidad personal, ahí es donde todo se rompe por la interpretación. Es que exactamente, Sí. es que también creo que ahí es donde es el eje, ¿no? De esta ley, en el que a lo mejor yo puedo interpretar que Dani me está ciberacosando, ¿no? Sí. O sea, entonces también que- está como ambiguo a lo mejor en ese aspecto. Es que ese es el problema cuando los legisladores hacen leyes que no están bien razonadas. ¿Qué entendemos por la dignidad personal? Y un ejemplo muy claro para todos. Cuando alguien nos manda un WhatsApp, un mensaje, y no estamos de ánimo, puede ser en broma y lo malinterpretamos, ¿no? Sí. Y Sí, hasta un sticker Sí. nos molesta. si estoy de buenas no pasa nada. Lo mismo pasa en esto. O sea, yo puedo ir y decir, es que mi dignidad personal está afectada por lo que dijo Alejandra en el noticiero. Claro. Ujú. Y entonces puedo acreditarlo, aunque fuese servidor público y esté sujeto al escrutinio de la gente, del público, ¿no? Entonces, todavía les pueden encuadrar. Que no lo han hecho, porque, bueno, al menos acá en el estado de Puebla creo que todavía no hay como esa línea de vamos a perseguir a los periodistas. Pero hemos visto que en otros estados ya pasa. Dato protegido, ¿no? Ahí Ujú. tenemos Sí. el caso. Sí. Entonces, digo, aquí no, pero si quisiera hacerlo, algún político lo puede hacer. Eso queda más que claro por el ciberacoso, no por el ciberasedio. Ok. ¿El ciberasedio es más en cuestión como sexual? No. No. Es en general. En general también. De hecho, lo dice acá, solamente dice que es molestar, digamos, de manera reiterada por actos de vigilancia, hostigamiento, intimidación u ofensa a otra persona. O sea, entonces la diferencia, ¿cuál es? ¿En qué radica? Prácticamente no hay Así diferencia. como de... Sí. Más o menos que alguien me explique. No, Por eso está Jesús con nosotros para explicarnos claro. precisamente la diferencia. No es casi, o sea, es casi nula. Casi nula. Están redactados casi en los mismos términos, palabras más menos. Nada más que en el otro, por ejemplo, habla de tecnologías de la información y telecomunicaciones y en este nuevo artículo, tecnologías de la información y la comunicación y agrega redes sociales, correo, bla, bla, bla. No, Es bueno, prácticamente lo mismo. sí, claro. O sea, más que nada fue esta manera de vamos a hacer polvo, vamos a intimidar al periodista, que ya no hable de mí, y etcétera, ¿no? Y lo peor de todo es que ya hay casos, ¿no? Hasta donde sabemos, por parte de la Fiscal General del Estado, ya había denuncias por ciberasedio. Que no sabemos en qué sentido va, si son entre particulares o es hacia periodistas. Esa información aún no es pública. Pero yo recuerdo que la última estadística que dio la fiscal iban como 6 denuncias presentadas. Hacia periodistas. No sabemos. Eso es lo O que sea, dejaron. ese es el dato. Sí, general nada más, ¿no? Como dijeron, bueno, les contamos que pues sí ya hay denuncias, ¿eh? No les decimos si es contra periodistas, contra particulares, pero por si acaso te aviso que ya hay denuncias, ¿no? Entonces, eso es grave. Claro, por Claro. supuesto. Oigan, y otra estadística que tenemos es que cada 14 horas se registra una agresión contra la prensa. Sí, Sí, sin de duda. verdad es terrible en el mundo que vivimos las personas que nos dedicamos a esto. Claro, y digo, y además cuando, digamos, el medio de comunicación por su línea editorial está, digamos, más acoplado, digamos, a los intereses del Estado, pues normalmente no va a tener esta fricción. Pero incluso, digo, hablando ahorita de lo que mencionabas, abogado, de molestar, de causar molestia, digamos que ahí entran también hasta los cartoneros, ¿no? Estos que hacen los dibujitos, Claro. estos caricaturistas. Sí, sí, es correcto, porque es una caricatura donde pues me molesta y me afecta mi dignidad personal, ¿no? Yo podría decir, ¿no? O sea, es grave lo que está pasando, pero sobre todo esta manera, por ejemplo, cuando dice acá que están las críticas
quedan salvadas siempre y cuando sea para la libertad de expresión. Sí, pero también entonces, ¿hasta dónde va a llegar la libertad de expresión? ¿Cuál va a ser el límite? Es que es como lo que decías hace un momento, ¿no? O sea, también se va a basar muchísimo en la interpretación, porque a lo mejor a mí me molesta que digan que el vestido que traía no se me veía muy bien, ¿no? Entonces ya es de, a mí me molestó, a mí se me hizo incómodo, entonces lo voy a denunciar. Fíjate que ahorita que acabas de decir eso, sin decir nombres, ¿no? Hay una diputada que le gusta mucho esto de la ropa, ¿no? Y de lucir y que con los mejores vestidos, etcétera. Si alguien en esa temática, si algún periodista se atreviese a criticar el outfit, ella podría irse en contra de. Imagínate. ¿Por qué? Porque no lo está haciendo como una libertad de expresión solamente en función del periodismo o escrutinio hacia el servidor público sobre su función. Lo está haciendo sobre su persona. Sí. Y entonces ella sí puede decir, no, se salva esto porque está contra de mi persona, no contra mi función legislativa. Entonces, digo, está muy abierto, la verdad, está muy, muy abierto. Y esto pues va a dar pie a que, esperemos que no, pero la posibilidad está, ¿no? De que alguien pueda denunciar a algún periodista o comunicador. Pero que también tenemos otra desventaja. Ustedes son figuras públicas, dan la cara, son formales, son serios. Pero las cuentas que no. Sí, claro. ¿Y cuánto hay de eso? Claro. O sea, por supuesto que es lo que mencionaba hace rato, ¿no? O sea, la gente que se escuda tras una red social, una foto que no es suya y a decir millones de cosas, ¿no? Y a lo mejor estamos hablando ahorita muy en específico de periodistas, pero bueno, como personas también, en redes sociales, también por supuesto que hemos recibido un ciberacoso. Así es. Yo, por ejemplo, me pasa, ¿no? En los TikToks. Subo un TikTok y de repente hay gente que te empieza a atacar. Ay, sí, pero ya por cualquier cosa. Pero además, entras al perfil y es el que tiene un balón, tiene un paisaje. O restringió su perfil en Facebook, ¿no? El perfil. Sí, y dices, sí, claro. ¿cómo? Y los que sí te dan la cara son más mesurados, hacen un comentario, ¿no? Entonces, yo alguna vez escuchaba a Joaquín López Dóriga y decía, así como tengo derecho a leer lo que me gusta, también tengo derecho a no leer lo que no me gusta y los bloqueo. Por supuesto. Pues sí, ¿no? Claro, porque aparte, exactamente, ahora la gente se cree con el poder de criticar cualquier cosa, ¿no? O sea, hasta estoy hablando de verdad, vestimenta, cuerpo, que si gordo, que si flaco, que si feo, Así que si es. guapo, a su parecer. Entonces, desgraciadamente, exactamente, ¿no? A veces tienes que leer todas estas cosas, pero no tengo la necesidad de hacerlo, ¿no? Pues sí, dices, no. Desafortunadamente el periodista tanto le tocan las dos partes, de ser juez, pero también de repente es criticado, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes dijeron un mal comentario, todo el mundo se viene encima de ustedes. Claro, por supuesto. Ya nos quedan nada más unos minutos, Jesús. Si nos pudieras decir, esto se va a reformar, todavía le falta, o sea, que no estemos como ya espantadísimos de ya mañana en la cárcel Daniel Jacome y Alejandro Salazar. Tocó madera. No, si Ni todos Diosito tocamos lo mande. madera, todos. Sí, no. No, pues miren, todavía falta mucho por avanzar. Hay temas que en México están muy, muy atrasados todavía y que sí sería interesante irlos retomando. Lo que tiene que ver con protección de datos, con derecho a la propia imagen, derecho a la intimidad, derecho al olvido y estos temas como el ciberasedio. Todo esto se tiene que ir reformando. En México no hay legislación todavía muy específica sobre estos temas. Eso sí hay que decirlo. ¿Por qué razón? Porque como periodista a lo mejor hago una nota de alguien, ¿no? En pleno ejercicio de la libertad de expresión, Claro. pero el derecho al olvido todavía en México no está regulado. Y entonces dices, ajá, ya salí absuelto todo, pero mi nombre sigue ahí, ¿no? Y ahora como particular, ¿cómo le hago para bajar mi nombre de ahí? Y entonces ahí es donde entra el derecho al olvido, que en México no existe. No, Así yo no había como el escuchado buró ni de concepto. crédito, ¿no? Así, algo Que así. se queda, ya pagaste y te quedas por 5 Por años siempre. allá arriba. Sí, claro. Y aquí lo mismo, ¿no? Digo, pasó, se promulgó el decreto, se reformó a los días, desafortunadamente, se trató de afinar un poquito, pero todavía esto es un pequeñísimo paso, pero sí hay que dejar claro, sí es bueno este artículo, Sí, no. pero también hay una delgadísima línea Sí. entre el bien y la censura. Sí. Es muy delgada la línea y se puede utilizar. Entonces, todavía está muy amplio. Esperemos que más adelante, no solamente en Puebla, sino a nivel nacional, se pueda reformar completamente esto y comience a haber allá más avances en la materia para evitar también y frenar un poquito los abusos que se da, sobre todo en las tecnologías de la información actuales, ¿no? Redes sociales. La inteligencia artificial. Todo Exactamente, esto, que eso es mucho. Ay, la inteligencia artificial, es que aquí ya también va a tener muchísimo que ver porque, qué miedo, ¿no?
Está ya terrible. cada vez está te hacen tu voz, y si en el TikTok cuando ya ponen tu voz, con solo leer una frase, Con eso. te espanta, ¿no? Ya con eso, después les platicaré de unos clones que nos tocó ver cómo los hacen. No notas la diferencia. Sí. Jesucristo. Sí, no, Sí, sí, de da verdad miedo. que de miedo. Doctor en Derecho Jesús Muñoz Castellanos va a estar con nosotros en repetidas ocasiones. Está la invitación abierta para que nuevamente nos acompañe con más de estos temas en cuestión de derecho. Claro que sí, con muchísimo gusto. Doctor, ¿dónde lo encontramos? Me pueden buscar a través de la Consultoría Legal Integral en redes sociales, en TikTok sobre todo, que es donde estamos más activos y donde damos más consejos. ¿Cómo es la cuenta? Consultoría Legal Integral. También en Instagram, nada más En TikTok. Instagram y en Facebook. Correcto. Bueno, pues muchas gracias por su tiempo. Vamos a estar reiteradamente con él y nos vamos a nuestro primer corte. No te vayas. Sigue Alerta en la Ciudad 90.7 FM.